Estudios de la Universidad, el ISUE. Nos acompañan esta tarde Clara Inés Ramírez González, que es doctora en Historia por la Universidad de Salamanca y maestra y licenciada en Historia por la UNAM, investigadora titular C del Instituto de Investigaciones sobre la Universidad y la Educación y profesora de la Facultad de Filosofía y Letras. También en la UNAM es miembro del SNI nivel 2. Sus líneas de investigación son Historia de las Universidades y de la Cultura Hispánica durante la época moderna, siglos XVI al XVIII, Historia y Género, Historiografía, Difusión y Enseñanza de la Historia. Es tutora del posgrado en la misma disciplina. Ha sido profesora invitada en las universidades de Salamanca, en la Universidad EAFIT en Medellín, Colombia, y en la Universidad de California en Berkeley. Bienvenida, doctora Ramírez González. Muchas gracias. También nos acompaña Claudia Llanos, que nació en la Ciudad de México. Es licenciada en Filología Hispánica por la Universidad de Salamanca, España, y maestra en Letras Españolas por la UNAM. Ha realizado diversos estudios sobre educación y género y cuerpo y género. Desde hace casi 30 años ha formado parte de diversos proyectos editoriales en instituciones públicas, así como para editoriales privadas. Actualmente es coeditora y codirectora de la colección que estamos presentando el día de hoy. Maestra Llanos, muchísimas gracias, bienvenida. Y está también con nosotros Jonathan Girón Palau, que es licenciado en Filosofía por la Universidad La Salle. Ha realizado estudios de edición digital académica en el Laboratorio de Innovación en Humanidades Digitales de la UNED, España. Tiene más de 10 años de experiencia en el sector editorial, durante los cuales ha trabajado con diversas editoriales y universidades. Se ha especializado en edición académica y edición digital. Es jefe de producción editorial en el Instituto de Investigaciones sobre la Universidad y la Educación de la Universidad Nacional Autónoma de México. Forma parte del Seminario Escrito de Mujeres, donde colabora con el mercado XMLT de textos de escritoras no hispanas. Licenciado Girón, es un honor tenerlos con ustedes y los dejo en compañía de estos expertos en escritos de mujeres. ¿Quién toma la palabra? Pues antes que nada, gracias, bienvenidos a todos, gracias por estar con nosotros. Para nosotros es como una gran oportunidad presentar esta conexión que se ha gestado durante ya muchos años de trabajo por parte de Clara y de Claudia. Queremos agradecer a la Feria Internacional del Libro de Guadalajara y en particular a Fomento Editorial de la UNAM, particularmente aquí a Susana Cano, que tanto nos ha apoyado. Entonces, pues para entrar en materia, le cedo la palabra a Clara. Hola, pues muy buenas tardes. Es para mí un honor estar aquí en Guadalajara, en la Feria del Libro, la FIL, una de las más importantes del mundo. Y es un honor traerles la colección de escritos de mujeres, que es un proyecto que ha ido por delante de mí y por delante, creo, de todas las que participamos en el proyecto. Ha sido un descubrimiento inesperado y lleno de grandes sorpresas. Ha sido un gran placer de la tarea de investigación, porque nunca imaginamos lo que podríamos encontrar cuando nos propusimos trabajar los escritos de mujeres. El proyecto surgió hacia 2008, hace casi 10 años, y surgió porque yo trabajaba la historia de la universidad y aparte era feminista, como sigo siendo, pero yo sentía que mis trabajos de investigación iban por un lado y los trabajos de mi vida privada y la calle y la militancia iban por otro, y sentí la necesidad de irlos juntando. Y entonces me pregunté qué pasaba y cuál era la condición y la cultura de las mujeres en la Nueva España y en particular en la Ciudad de México, donde estaba trabajando durante los siglos XVI, XVII, XVIII, que era mi tema de trabajo. Empecé a revisar la bibliografía y veía que no había mucha información y la que había no me parecía satisfactoria.
había unas cuantas libretas de enseñar a leer y escribir, y se decía que bueno, les enseñaban cocina y les enseñaban costura. Bueno, a mí misma me enseñaban cocina y costura cuando estuve en la escuela. Pero cuando yo estaba en los archivos yo veía muchos textos de mujeres, escritos de mujeres, y yo decía, ¿dónde escribieron? ¿Dónde aprendieron a escribir? ¿De qué van estos textos? Y cuando veía la bibliografía decía, bueno, son escritos sin importancia, escritos místicos, espirituales, sin importancia. Y yo dije, por lo menos hay que leerlos para poder saber si no tienen importancia. Vamos a juntarlos, a leerlos, a ver de qué tamaños es el universo de escritos de mujeres. Y empezaba a dar clases en el posgrado de la UNAM. Le propuse a mi grupo de aquel entonces, de posgrado, que por qué no trabajábamos escritos de mujeres, y se hacía el programa. Dije, bueno, nadie se va a escribir, porque no suelen interesar o no solían interesar mucho en esa época. Sin embargo, tuvimos como una inscripción como de 20 personas, que es muchísimo para el posgrado y que era mucho en ese momento. Y yo les propuse, bueno, vamos a trabajar escritos de mujeres, y lo que vamos a empezar es a buscar qué escritos de mujeres hay en los archivos. Y les dije, para mañana, para la próxima semana, porque era semanal la clase, me trae cada quien un escrito de mujeres. Y dije, no van a poder, y entonces ahí vamos a empezar a problematizar. Y para mi sorpresa, y esa fue la primera gran sorpresa, todas las personas que componían el seminario traían un escrito de mujer que habían localizado en sus experiencias de archivos o que localizaron en esa semana. Pedimos un proyecto PAPIT, que es los que tiene la universidad para apoyo a las investigaciones, y la primera respuesta fue negativa. Nos dijeron, las mujeres no escribían en esa época, por eso el proyecto es irrealizable. Y nosotros dijimos, pero bueno, ya tenemos 20 y los buscamos en una semana. Entonces yo dije, me parece que ese dictamen es misógino y no es un desconocimiento de la realidad. Nos concedieron el proyecto y ahora tenemos 84 escritos de mujeres registrados. Seguimos buscando, hemos podido recorrer muchos archivos y hemos conformado lo que es lo más importante para mí, un equipo de investigación muy entusiasta, que está aquí en su mayoría con nosotras esta tarde. Ociel, Sari, Mariana, Carmen, Cristiane, Rebeca, Amanda, María Fernanda y Daniel, y hay algunas otras personas que no pudieron venir, pero y también hay otras que estuvieron un tiempo y ahora trabajan y están en otras cosas, pero esa ha sido la otra gran sorpresa del proyecto, el ánimo que han puesto las personas, los y las estudiantes del posgrado y después estudiantes de licenciatura en apoyar el trabajo, y logramos, yo dije, bueno, es sorprendente lo que escriben las mujeres, son sorprendentes los textos, ahorita podemos hablar un poquito más de los contenidos, pero lo que hay que hacer es editarlos con la unidad de una autoría, lo que le da una autoría a un texto. Ya sé que la autoría es un invento del siglo XVI y nace más como una necesidad de responsabilidad. ¿Quién escribe esto y quién lo va a defender públicamente? En ese sentido, las mujeres no escribían para la imprenta, y era raro, aunque hay casos, que lleguen a la imprenta. Entonces, la autoría estaba mucho más indefinida desde el principio, y luego los siglos se encargaron de que siguiera así y de que nunca hubieran adquirido entidad de autores. Entonces, ha sido otra sorpresa maravillosa, como cuando se le pone el nombre y el texto a una persona, sale una autora. Ahora hay, por ejemplo, una autora indiscutible que yo no puedo entender cómo no conocíamos, que es el primer volumen de nuestra colección, que es Inés de la Cruz, y escribió una crónica de la fundación del convento de Santa Teresa la Antigua de la Ciudad de México, y de ella, por ejemplo, toma el nombre Inés de la Cruz, Sor Juana Inés de la Cruz. Y no estaba de fácil acceso, relativamente fácil acceso, se conocía. Sigüenza y Góngora, cuando habla en su paraíso occidental de la fundación del convento del Carmen,
dice que va a citar a Inés de la Cruz y cita partes de esa obra. Sin embargo, no la habíamos editado, yo creo que es solo porque era una mujer, porque el propio Sigüenza no la editó, y desde entonces las personas que han editado libros y crónicas del siglo XVI al XVIII les parecía que ese no era un texto importante, básicamente por ser de una mujer, porque el de Sigüenza y Góngora se ha convertido en uno de los 100 de México, es un libro que está en la colección de los 100 de México del Conaculta, y este, que es la fuente original, ni se había editado. Entonces empezamos a darnos cuenta del tamaño del silencio, del tamaño de la invisibilidad y de la necesidad de tener una colección de nuestras clásicas. Y para eso tuvimos la suerte tuve la suerte de contar con la colaboración de Claudia Llanos, que es editora y que se había formado como editora en Salamanca, y teníamos ya algunos antecedentes de cómo editar libros clásicos. Habíamos aprendido a editar los libros del siglo XVI al XVIII como los libros de hombres, básicamente, con criterios de edición muy cuidados y con ediciones cuidadas, y entonces aplicamos todo eso a estas mujeres. Así que ahora le doy la palabra a Claudia para que les hable un poquito de ese proceso de edición, y después otro de los grandes descubrimientos de nuestro proyecto fue que nos encontramos con Jonathan, básicamente, y con Ernesto Priani, que estaban trabajando proyectos de ediciones digitales, Priani para astrónomos del siglo XVII, y le dijimos que nosotros queríamos también trabajar con marcaje digital a nuestras escritoras, y Jonathan ha sido el que ha llevado esa parte del proyecto. Así que yo digo, de años de invisibilidad, ahora estas mujeres llegan no solo a la impresión, el papel, sino a la edición digital. Hola, buenas tardes, muchas gracias. Pues me sumo al agradecimiento a Fomento Editorial, a Susana Cano, y sin duda es para mí también un gran honor estar en la FIL de Guadalajara. Antes que nada quiero decir que yo me sumé a este proyecto un poco motivada, sí, por la razón de ser editora, fundamentalmente, pero sobre todo porque soy feminista también, ¿no? Y después de oír esto que acaban de oír de la boca de Clara, que me parecía que sí, que en efecto yo era consciente de esa invisibilidad, de esa negación de los escritos de mujeres, pues yo me vi, sí, sin duda, en la tarea de poder echar mano, ¿no? Dar voz a las autoras, hacer de las autoras autoras, respetarlas como autoras, y como Clara bien dice, nuestras clásicas, deberíamos de fundar ya una colección que se llama Nuestras Clásicas, este es el inicio. Y bueno, pues en realidad yo lo que he hecho es solo poner mi trabajo, lo que sé, y mi experiencia como filóloga también al servicio de estas voces. Como editora también he participado en la búsqueda, es uno de los trabajos que hacemos en el grupo de investigación, en la búsqueda de escritos de mujeres. Hemos estado en diferentes repositorios y no se acaba, o sea, con una muy poquita búsqueda hemos encontrado esto, 82, 84, 83, gracias. Tenemos 83 escritos de mujeres, los tenemos ya reproducidos para su posible publicación, o sea, tenemos un trabajo para varias generaciones de personas y creemos que hay más. Otra de las cosas es que nos hemos limitado a aquellos textos que habían circulado en la Ciudad de México, porque cuando empezamos a buscar, aparecieron y aparecieron y aparecieron, o sea, tenemos un campo muy amplio de guatemaltecas, peruanas, colombianas, que tampoco están editadas, por cierto. Las mismas españolas, pese a que en España hacía tiempo también están en un proyecto similar, hay muy pocas españolas editadas. En fin, es como algo que se produce pues
como exponencialmente. O sea, una vez que hemos empezado, esto está creciendo y creciendo y creciendo, sin duda. Yo me he puesto bueno, sí, ha sido muy difícil en algún sentido porque muchas de las escritoras de las que hemos editado, particularmente Inés, Mariana y Isabel Manuela de Santa María, son monjas. No todas las monjas tenían un particular acceso a la escritura. Ellas aprendieron a escribir en el convento, tuvieron las armas y escribieron, ¿no? Es una particularidad. Tiras una piedra y salen escritos de monjas grifú, impresionante. De todo tipo, no solamente son asuntos místicos o arrebatos o visiones, no. Estas son 2 crónicas. La de Isabel Manuela de Santa María es un diario místico, erótico, donde tiene visiones eróticas con el niño Dios, la Virgen, etcétera, que lo encontramos, desgraciadamente así es, pero es una paradoja, se encontró, está en el Archivo General de la Nación, porque fue requisado por la Inquisición. Si no, no lo hubiéramos visto, ¿no? Esa es una de las paradojas de estos escritos. Y finalmente la Marquesa de las Amarillas, quien decide pedirle a uno de sus acompañantes del viaje de Cádiz a la Ciudad de México que le versifique su diario, ¿no? Aquí está un tema de la autoría, o sea, el diario de la Marquesa, por ejemplo, está localizado en las bibliotecas como escrito por un hombre, ¿no? Aunque diga diario de la Marquesa de las Amarillas de viaje de Cádiz a México, el que aparece siempre en los registros es el hombre que versificó, aunque él aclara perfectamente, gracias, que no es, que es de la autoría de la Marquesa, que la Marquesa le pidió la versificación y que se tuvo que tardar, etcétera, pero que ahí está. Eso es un problema. Muchas mujeres están invisibilizadas también porque no tienen su nombre propio en sus escritos. Y en cuanto al proceso de edición, ha sido igualmente complejo. Por desgracia, en México no existe una idea muy clara acerca de la transcripción de documentos antiguos. No es tan común como en España o en Argentina, por ejemplo, que son ejemplares las ediciones críticas en esos países. En México se desprecia un poquito la edición crítica y, por ejemplo, para mí es muy importante que haya criterios de transcripción. Los criterios de transcripción son los que nos dan paso a, por ejemplo, respetar el habla de estas mujeres, porque particularmente una que estamos editando hace ya tiempo es un texto de 600 fojas. Esperemos que el próximo año lo tengamos, de María Margarita de Almaguey, una beata. Por ejemplo, María Margarita de Almaguey aprende a escribir escribiendo. Entonces, esos rasgos de la escritura hay que mostrarlos, hay que respetarlos, etc. Entonces, para mí también ha sido un reto como filóloga dejar eso muy claro y muy certero. Evidentemente este no es un trabajo individual, es un trabajo en equipo. Todas las cotejaciones, los cotejos de las ediciones se hacen hasta de 3 veces para que salgan lo más limpias posibles, lo más cuidadas posibles. Decidir su publicación ha sido también es un trabajo completamente colectivo, ¿no? Yo solo pongo mi experiencia, digamos, al servicio de estas ediciones. Y bueno, solo quiero agregar que entregamos un libro más de Mariana Águeda de San Ignacio, Devociones Varias. Es un texto que circuló, sí conoció la imprenta, circuló durante el siglo XVIII, fue impreso justamente antes de la expulsión de los jesuitas. Es un texto canónico que para mí, para quienes trabajamos en la edición, representa toda el ideal de amor romántico que luego va a ser recuperado por quien sea, para poder promover el amor romántico, el amor al marido, como lo conocemos a partir del siglo XIX y que tanto tormento nos causa en este momento.
Pero bueno, esa es la idea también, ¿no? Dejar como, o sea, ¿quiénes somos las mujeres que hemos escrito? Sí, a partir del feminismo de la diferencia, recuperar cuál es nuestra palabra. No creo que se iguale a los hombres, son textos que en ese sentido son diferentes, no pretenden ser iguales. Y sin duda nos han marcado, en particular este último que se da, Mariana Águeda de San Ignacio, es un texto que si ya conoció la imprenta, quiere decir que circuló además seguramente en casas particulares y seguramente llegó a manos y a ojos de mujeres que no necesariamente eran monjas, ¿no? Y bueno, yo le doy la palabra, bueno, un poco, no toda la palabra. Gracias. Pues para mí también es un honor estar aquí en la FIL, estar de este lado de la FIL. Yo llevo aquí viviendo desde 2007, 2008 yo creo. Muy padre y mejor compañía no podría ser, definitivamente, con todo el seminario, con todo el grupo de investigación de escritos de mujeres. Pues yo inicio el proyecto en 2014, justamente, bueno, en realidad llega el grupo de investigación a la coordinación editorial a presentar este proyecto y desde ahí como con este rasgo muy distintivo del grupo, que es muy incluyente, muy colaborativo, entonces nos incluyen allá a la coordinación editorial y empezamos a armar el sentido tal vez más ya de producción, de diseño y demás de la colección, ¿no? Lo cual les agradezco porque es uno de esos sueños como editor, ¿no? Que te llegue un proyecto así desde el inicio, en el que puedas aportar ideas y trabajar desde el inicio en todo el proyecto. Y en ese sentido también me parece algo bien padre que estas autoras lleguen a la FIL, porque aparte de ser un proyecto de investigación, es un proyecto editorial de largo alcance, ¿no? Está muy bien pensado, que se ha trabajado durante muchos años. Posteriormente, justamente como decía Clara, me meto ya al grupo de investigación propiamente a hacer cuestiones de humanidades digitales, que es donde también me empiezo a involucrar, se llama TEI, para hacer un marcaje de todos los elementos semánticos, de forma, de nombres, o sea, se pueden hacer índices de nombres, de fechas, etc. Y en ese sentido sí, aquí lo saben bien, lo sufren conmigo Rebeca, Ociel, Daniel que se acaba de incorporar, y Daniela que no pudo estar con nosotros, y Caro que está en Valencia. Digamos, cada marca aquí sí es un acto hermenéutico, básicamente, ¿no? Es decir, sí se trata de meterse en los textos muy a fondo, decir qué quería decir. Una de las primeras preguntas que se plantea en ese sentido, porque, perdón, estos libros, estas versiones digitales se suben a la Biblioteca Digital de Pensamiento Nuevo Hispano de la UNAM, donde están también los trabajos de Ernesto Priani, y se empiezan a marcar cómo hablaban hombres y mujeres, por ejemplo, del cuerpo, de su propio cuerpo. Y ahí pues uno se empieza a meter en cuestiones como mucho más finas y empiezas a darte una idea de una cosmovisión, de una forma de vivir que es muy distinta, que es, digamos, la otra historia, tal vez, es otra historia que nunca nos han contado y se vuelve muy interesante en ese sentido. Entonces nosotros hemos procurado que estas versiones estén disponibles en una gran variedad de formatos. Por supuesto, aquí están los impresos, en la página de Escritos de Mujeres y en la página de Isur Libros están las versiones PDF, las versiones EPUB en acceso abierto, están las versiones marcadas en XMLTI, en la Biblioteca Digital Pensamiento Nuevo Hispano. Eso me parece como algo bien padre, porque han encontrado como muchas formas de llegar al público. En estas ediciones como súper bien cuidadas y también como en un proceso que continúa, ¿no? En cuanto al menos en las humanidades digitales, es un proyecto que conforme vaya creciendo el cuerpo de información ya marcado va a permitir como seguir ahondando, hacer ciertas preguntas que serían difíciles de contestar si te vas como foja por foja. Estos son los chiquitos, pero ya llegó Águeda, y ya vienen más que son cuerpos de información más difíciles, más complejos, digamos, al menos. Pues digamos, no me gustaría andar como muchísimo más en la cuestión editorial, para seguir con los temas tal vez de qué son, ¿no? Sí, una sorpresa ha sido que aunque los textos están disponibles de manera gratuita en la página del
ISUE, en ISUE Libros. Los impresos gustan mucho y se han agotado las primeras tirajes que hicimos y se han tenido que hacer nuevos tirajes. El diseño es de Jonathan y quiero aprovechar y agradecer muchísimo también a Berta, que es la jefa editorial del ISUE y que le ha dado todo el apoyo a la colección, fundamental para que estemos aquí. Y ahora lo que me gustaría es propiciar un diálogo. No sé si alguien del equipo quiera ampliar algo, comentar algo, explicar su experiencia o conocer la palabra de ustedes. Si alguien tiene alguna duda, pregunta. Si no, nosotros podemos seguir hablando, pero quiero más un diálogo. Entonces, ¿quién se anima? Hola, buenas tardes. Quisiera preguntarles qué carreras, los veo súper jóvenes. Felicidades. Está súper interesante los libros, la verdad. ¿Qué carreras están estudiando o qué carrera tienen ya? Todos estudiamos historia, pero igual el proyecto nos ha hecho como repensar la profesión de la historia y cómo se practica y para qué se practica, ¿no? Entonces todos nos hemos enfrentado a esta situación de que tenemos que seguir aprendiendo todo, ¿no? Entonces algunas nos hemos enfocado más hacia el trabajo de archivo, de la búsqueda, de la organización, de la gestión de archivo. Hay quienes están mucho más metidas en las humanidades digitales, sobre qué se necesita como técnicamente para repensar categorías muy técnicas en un sentido que verdaderamente aporten significado a los temas históricos y que no queden inertes esos contenidos. Otras personas han entrado mucho más a lo de la edición de textos y pues sí, o sea, finalmente todas somos historiadoras, pero como que vamos un poquito o intentamos ir un poco más allá, ¿no? No sé si alguien más. Si no, a mí me gustaría hablar un poco más sobre los contenidos y los proyectos derivados. Me gustaría contarles, por ejemplo, ya que tenemos más tiempo, lo que ha sido el proyecto un proyecto de investigación sobre cuerpo, digamos, para que se entienda qué resultados da el marcaje digital, que pues ahí solamente se ve la página con un montón de marquitas y colores. Lo que decidimos en ese proyecto fue tratar de ver cómo se referían los hombres a su cuerpo en el siglo XVII y cómo se refieren las mujeres a su cuerpo en el mismo siglo XVII. Partíamos de una hipótesis de prejuicio, como todas las hipótesis, que era que las mujeres eran más emotivas, tenían más conocimiento de su cuerpo, tenían una relación más consigo mismas y por lo tanto iban a hablar más del cuerpo y en un sentido más metafórico del cuerpo. Me regalan una hojita que se me olvidó. Pero como este es un proyecto de sorpresas, pues no fue así. Pero lo que hicimos para averiguar si era cierta nuestra idea o no fue marcar las palabras del cuerpo en los dos primeros escritos de mujeres, Inés de la Cruz y Mariana de la Encarnación, y marcarla en dos de los textos de astrólogos o astrónomos de la Biblioteca de Pensamiento Digital que estaba trabajando Priani. Dijimos, bueno, muy fácil, marcamos el cuerpo mujer, marcamos el cuerpo hombre, vemos quién habla más y se soluciona el problema. Pero cuando empezamos a ver cuáles palabras denotan cuerpo, eso no parece muy fácil, pero después empezamos a ver que hay sustantivos que hablan del cuerpo, pero también hay adjetivos y que si uno se extiende demasiado, casi cualquier palabra puede remitir al cuerpo. Entonces tuvimos que restringir el marcaje y dijimos solo vamos a marcar las partes del cuerpo, la mano, el corazón, el pelo, solo las partes del cuerpo. Pero claro,
los fluidos eran partes del cuerpo o no. Y eso ya nos lleva a un pensamiento filosófico que parte de este trabajo con los términos. Y entonces, bueno, nosotros decidimos que los fluidos sí eran parte del cuerpo. El llanto, las lágrimas, la sangre, básicamente como son textos barrocos. Pero luego el alma ¿es parte del cuerpo o no? Entonces, bueno, decidimos que sí lo marcamos como parte del cuerpo, sobre todo en esa época es una parte fundamental del cuerpo. Y así, después de haber definido, marcamos cada uno, por ejemplo, Ángel tiene ahí un name, type, person. Eso quiere decir que está marcado como un nombre de persona y bueno, ¿qué más? Todos los marcajes. Ahí hay manos. Después entonces la ventaja es que eso lo podía hacer uno a mano, pero es muy tardado. La ventaja es que ahora puede hacer uno una recuperación y puede hacer una representación gráfica de esa recuperación. Tenemos ahí una representación gráfica. ¿Ya no la tienes? Sí, esta, más arriba. No, el de las autoras. Después de la firma. Este, por ejemplo, puede hacer uno esa representación para ver cuál es la palabra que más se repite. En este caso no es sobre el cuerpo, porque sino es sobre las autoras. ¿Cuál es la palabra? Estos son los nombres de las autoras, de las 84 autoras, y bueno, el nombre más usual es María. Eso, digamos, esto es lo que permite ese marcaje digital. Pero en cuanto al cuerpo, lo que nos hizo ver no es tanto cuál es la palabra que más se repite, sino que son los hombres los que más se refieren a su cuerpo. Nos echó para atrás nuestra idea inicial. Y sobre todo que los hombres se refieren a su cuerpo de manera muy metafórica. Cuando las mujeres hablan del cuerpo, que es mucho menos, hablan siempre de una mano, el corazón, siempre se refiere a la cabeza. En cambio los hombres proyectan su cuerpo al universo. Claro, estos serán astrónomos, pero ya lo hemos ido viendo en otros textos, porque tienen ese dominio del mundo en el siglo XVII y aún actual, pero sí. En el siglo XVII nombraban los planetas como una extensión de su cuerpo. Y entonces también vimos que lo usaban en un sentido muy metafórico. Entonces nos hace repensar mucho la idea de la racionalidad y de qué lado está la racionalidad. Se nos ha dicho que la racionalidad está del lado masculino en el siglo XVII y que, pues no, pues las fuentes dicen lo contrario. Si uno lee Inés de la Cruz o Mariana de la Encarnación, esas dos primeras, ellas hacen una crónica material de la fundación del convento. Lo que dicen es, ¿qué necesitamos para fundar un convento? Una casa y dinero. Tan sencillo. Y para conseguir dinero necesitamos patrocinadores. Y entonces vamos a buscar la casa, vamos a buscar el dinero, vamos a buscar quién nos da dinero para alimentar a 13 personas. Y claro, si uno hoy piensa en esa posibilidad, en el tamaño de esa empresa, es hoy muy difícil. ¿Cómo habrá sido en esa época? Y ellas lo que cuentan es cómo lo lograron. Entonces yo creo que el propósito de esta colección va a ser irnos dotando de una genealogía más cierta. ¿Qué heredamos como mujeres? Porque no sabemos, porque ha sido intuitivo. Sí lo heredamos, sí heredamos un montón de cosas en la educación materna que recibimos, pero no podemos nombrarlas porque no las hemos trabajado, porque no las hemos conceptualizado. Y entonces tenemos que conceptualizar nuestra propia historia para poder nombrarla y poder saber, yo cuento con estas herramientas. Ahora cuento, pero a veces no sé, y a veces se me olvida, y a veces parece que no cuento con ninguna herramienta. Y no es cierto. Entonces un poco creo que lo que nos va a ir dando este proyecto, y si lo vamos escalando al siglo XIX y más adelante, es podernos dotar de una historia propia, de una genealogía propia. Entonces, un poco eso era lo que queríamos compartirles y compartir también la forma en que estamos trabajando y nuestro trabajo. No sé si quieren agregar algo más. Sí, pues que conozcan nuestra página
ahí van a poder, tiene varias partes, entonces como se ve de esa captura, bueno, es isube.unam.mx/escritoras y bueno, ahí pueden conocer un poco de la historia de nuestro grupo, pero también pueden leer nuestro blog en donde estamos publicando constantes actividades y también como hacemos una propuesta, un círculo de lectura en donde nosotras nos enriquecemos, pero también queremos que otras personas lean junto a nosotras. Entonces, bueno, ahí lo pueden encontrar, también pueden tener acceso a los libros en PDF y descargarlos, y también van a poder entrar al marcaje y a conocer estos índices que van saliendo del marcaje. Y bueno, o sea, finalmente el marcaje es una propuesta también de conocer nuestra investigación, de leer, pero también de guiar sus propias investigaciones o curiosidades. Y bueno, pues creo que es el contacto para pues estar juntas y pues las invitamos. Mencionaron que estaban sobre todo analizando textos que circularon en la Ciudad de México, o me supongo es de los archivos de donde están buscando. Y bueno, y mi pregunta era también si tienen, digamos, relación con otras universidades, no sé, por ejemplo aquí en Jalisco, para hacer algo similar sobre escritoras ya a niveles más regionales o locales, para completar o digamos Sí. Bueno, digamos que aunque estamos situados solo en la Ciudad de México, sobre todo por la cantidad de textos que hemos encontrado, los hemos encontrado en muchos lugares, ¿no? Particular, pues ha sido en instancias en diferentes lugares, de diferentes personas que no estamos en el grupo, pero en Washington, en Austin, en España, obviamente, en Sevilla, Madrid, en el Archivo General de la Nación, en Oaxaca también, hay muchos textos, en Guatemala también hay textos, o sea, pero que son muchos de ellos impresos incluso en la Ciudad de México. Y bueno, la idea es sobre todo eso, mantener como, insisto, no sé cuántos años tendremos ya trabajando con... en estos 10 años trabajando en la búsqueda de textos, solamente en 3 o 4 años, o 5, cuando mucho, hemos encontrado todos estos textos, todos estos 83 textos, ¿no? Ahorita mismo no estamos haciendo eso, porque lo que queremos es más bien darle salida a esos que hay, pero creemos que hay muchísimos más, ¿no? Y bueno, si quieres hablar del... Sí, la idea es poder fomentar como grupos en otros lugares. En Puebla se ha trabajado más escritos de mujeres, las monjas escritoras de Puebla están más editadas. La diferencia es que están editadas en antologías, y yo creo que las obras tienen que editarse completas para poderse entender, pero pues la idea sería que el trabajo, hay más de lo que podemos hacer, digamos, hay más de lo que podemos hacer. Nosotros al principio pedimos que podíamos hacerlo de América Latina, y el primer proyecto fue de América Latina, y sí, era irrealizable, pero no porque no hubiera, sino porque había demasiado y no nos damos abasto. Entonces, por eso lo restringimos al principio para las que circularon en la Ciudad de México, pero vamos registrando todos los escritos de mujeres que nos encontramos, eso sí, los tenemos registrados. Y la idea sería poder entablar, pues sí, unas relaciones con otros grupos de investigación interesadas y poder hacer como varios grupos que pudiéramos trabajar coordinadamente y en colaboración, por supuesto. Es mucho trabajo. Sí, sobre todo eso, ¿no? Sabemos... por ejemplo, son 3 textos de monjas ahora, ¿no? Tenemos de una laica, pero por ejemplo el texto de María Margarita de Almaguer, que es beata y que también ella intenta fundar un convento, pero no la dejan, y al parecer mueve a 100 personas hacia la Ciudad de México como protesta desde Guanajuato, ¿no? Ese texto está igual, ¿no? Está en Inquisición porque fue requisado todos sus diarios y estuvo ahí encarcelada incluso. Hay cosas así, ¿no? Como textos que nos hacen plantearnos
que bueno, sí, las monjas escribieron mucho, tendríamos que pensar más en otro tipo de textos. Estamos pensando también, tenemos ubicados ya, una de las compañeras que fue parte del grupo de investigación, testamentos de mujeres indígenas durante el siglo XVI, los queremos editar igualmente para que haya pues constancia, primero, que podían heredar y que además pues tenían una decisión sobre sus bienes impresionante, ¿no? Que eso no lo sabemos, son cosas que no sabemos, que desconocemos, y mientras sigamos desconociendo esa información vamos a creer la historia que nos han contado sobre nosotras mismas, y lo que tenemos que hacer es recuperar nuestra propia historia, fundamentalmente, y recuperar para la humanidad la historia de las mujeres, porque también a la humanidad se les ha negado esa historia. Hola, yo quería decir que cuando yo llegué a la coordinación editorial de este proyecto ya estaba muy avanzado, hace 2 años, pero ha sido un gusto trabajar con ustedes, las felicito, es una investigación fantástica que bueno, enriquecerá sin duda muchísimo no solo la colección de Nisúes, sino todas las colecciones que existen, ¿no? O sea, realmente felicidades, ha sido un gusto trabajar con ustedes. ¿Nos pueden hablar de la colección de Una en Una? Ahora, la nueva fase que estamos empezando del proyecto se llama Archivos de Mujeres, porque al ver cómo las mujeres están invisibilizadas en los archivos, no es que no estén, sino que no tienen nombre, sus textos no están nombrados o están dispersos. Entonces hemos empezado un proyecto que se llama Archivos de Mujeres y queremos fomentar las colecciones de mujeres en los archivos públicos, por un lado. Por otro lado, entonces estamos buscando donaciones de los movimientos de mujeres de los últimos del siglo XX, porque ahora se están empezando a tirar esas cajas tan importantes para el futuro. Y hemos abierto una colección que se llama De Una en Una, para recoger papeles sueltos de historias de mujeres, porque bueno, ahora estoy en la coordinación del Archivo Histórico de la UNAM, y a veces llegan mujeres a decir, tengo esta foto de mi abuelita, y es solo una foto, y entonces no sé qué hacer, no sé si la tiro. Les digo, no, vamos a hacer una colección de juntando papeles de lo que me dejó mi bisabuela, del recetario de cocina por acá, de una foto por allá, de las cartas, de los cuadernos de poesía. Y entonces estamos ahora en ese proyecto a través del Archivo Histórico de la UNAM, en el que estamos trabajando también. Nada más, de cualquier época, o sea... De Una en Una, sí, la colección de Una en Una pretende ser de cualquier época. Lo que vamos a hacer es organizarla. Cuando llegue, pues ya estará organizada temporal y temáticamente. Pues nos quedan 5 minutos, lo pensamos para que no tuviéramos que salir corriendo, ni que no corriera. Siempre pienso que lo que dicen, lo bueno si breve, 2 veces bueno. Así que no sé si alguien tiene algo más, o si no, damos por terminada nuestra presentación y esperamos que se acerquen a través de los libros, a través de la página. En el blog nos pueden escribir. Nos encantará tener noticias de ustedes. Y en el Facebook. Y en el Facebook, Twitter, ahí están todos los... Twitter, @escritos_mujeres, Facebook, Escritos de Mujeres. Tal vez solo volver a leer los nombres, aparte de Clara Ramírez, Claudia Llanos, Daniela Pastor, Carolina Narváez, Diana Barreto, Jonathan Girón, Carlos Pavón, Miriam Vivas, Cristiana Beromea, Carmen Aquino, Mariana Abreu, Rebeca González, Fernanda Guerrero, Josiela Dame, Sari Meléndez, Amanda Valencia, Daniel Serrano. Gracias. Afuera está la venta de libros, es cierto. Precio especial film.